Comunidad Sostenible, un podcast que reconoce la labor social, académica y gubernamental a través del diálogo participativo. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura y... Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Katia y hoy tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Lucía Capra Pedró y realizó estudios en geología en la Universidad de Milán, Italia. Obtuvo su doctorado en vulcanología en el posgrado de Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Realizó un postdoctorado en la Institución de Geografía de la UNAM. Desde 2016 pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha sido líder en la realización de un sistema de monitoreo en tiempo real y alerta temprana para la detección de flujo de escombros en los principales volcanes activos mexicanos. Ha sido responsable del posgrado de Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología de la UNAM. En el Centro de Geociencias fue representante del personal académico ante el Consejo Técnico de la Investigación Científica, secretaria académica, directora del mismo y actualmente es investigadora titular C en el Centro de Geociencias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Claro que sí. Y pues bueno, primero que nada nos podría platicar qué es el Centro de Geociencias y qué hace el Centro de Geociencias. Sí. El Centro de Geociencia es un centro de investigación y docencia ubicado en el campus UNAM en Juriquilla, Querétaro, un campo foráneo de la UNAM. Y en el Centro de Geociencia se abordan diferentes líneas de investigación, ya sea para una investigación dirigida a generar conocimiento en el campo de las geociencias, así como el desarrollo de proyectos aplicados a resolver problemas que pueden ser de interés para la sociedad. Entonces estudiamos desde el origen del movimiento de los continentes, de por qué hay volcanes, hasta problemas relacionados a recarga del acuífero, por ejemplo, calidad del agua, hundimiento, fracturamiento y la sismicidad a nivel regional. De hecho, somos los responsables de la red sísmica del estado de Querétaro. Entonces nos ocupamos de diferentes aspectos en el área de la geociencia. Correcto, muy bien. Ok, también sabemos que dentro de las actividades que ustedes tienen en el Centro de Geociencias, tienen una Semana de la Tierra, ¿sí? Sí, de hecho la acabamos de terminar, fue la semana pasada, el 22 de abril de cada año se festeja a nivel mundial el Día de la Tierra. Entonces durante esa semana lo que hacemos son actividades dirigida a todo público, pero especialmente para niños y jóvenes que quieran acercarse más a lo que es la ciencia de la Tierra. Entonces proponemos talleres, charlas, en donde desde experimentos muy simples pueden entender ciertos procesos terrestres de por qué ocurren los sismos, la actividad volcánica, cómo se origina, porque hay un campo magnético terrestre, diferentes actividades. Normalmente lo realizamos ahí en el Centro de Geociencia y invitamos escuelas, no solamente el municipio de Querétaro, sino tratamos de incidir a nivel estatal. Y ya son más de 10 años que lo hacemos cada año. Ok. El hecho de que el Centro de Geociencias esté ubicado aquí en Querétaro, ¿es por una razón en particular? Sí, lo que se quería era hacer... El Centro de Geociencias se creó hace 20 años y en ese entonces la UNAM tenía ese proyecto de descentralizar, de apoyar otras regiones de México con polos científicos que pudieran proporcionar ya sea laboratorios, así como programas de estudios, ya sea de licenciatura y de posgrado. Entonces esa fue la idea de agrupar científicos que ya estaban trabajando en Ciudad Universitaria, principalmente en los institutos de geofísica y geología, proponerle de trasladarse a vivir a Querétaro y empezar a formar. Primero fue una unidad de investigación y en el 2002 ya se creó como Centro de Geociencia. Actualmente somos 40 investigadores, 20 técnicos académicos, tenemos más de 20 laboratorios, participamos en la licenciatura en Ciencia de la Tierra y somos sede del posgrado. Tenemos programa de maestría y doctorado en Ciencia de la Tierra. Entonces, eso fue para realmente fortalecer y apoyar el centro del país
acerca de estudios geocientíficos. Y es lo que hemos tratado de hacer, de incidir también con los gobiernos locales en apoyo a, digamos, a un desarrollo sustentable de lo que es Querétaro y los estados vecinos, porque no es solamente incidir en los problemas geológicos, digamos, o del agua, no tienen límites estatales. Entonces, siempre compartimos problemas con estados vecinos, lo que hemos estado haciendo. Ok, nosotros sabemos que parte del estudio que ustedes tienen es medir los peligros que hay de los volcanes activos en México, ¿no? Y también ustedes establecen los escenarios posibles en caso de que hubiera algún riesgo de erupción, ¿no? Y ahorita nos platicaba que instalaron aquí en Querétaro el centro de la red sísmica, ¿no? Entonces, ¿nos podría platicar un poco por qué la instalaron, por qué aquí en Querétaro y cómo funciona la red sísmica? En general, los sismos grandes en México se producen a lo largo de la zona de subducción, a lo largo de la costa. Y en México, en Ciudad de México, se cuenta con una alerta sísmica que alerta de los sismos que ocurren a lo largo de la costa. Sin embargo, todo México es sísmico. Por ejemplo, en la Sierra Gorda hay un sistema de fallas y fracturas activas que acumulan energía y cuando la liberan crean sismo de magnitud, no sé, de 2 hasta 4 de magnitud. Esa sismicidad, no, digamos que es Servicio Sismológico Nacional el que se ocupa de monitorar todo el país, pero para grandes sismos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear esta red. Tenemos actualmente 10 estaciones ya funcionando y en parte apoyamos el Servicio Sismológico Nacional para estudiar la sismicidad en el centro del país, asociada a esas fallas. Parece que nosotros no lo sentimos, pero para que tengan una idea, por ejemplo, en el 1911, creo, hubo un sismo importante en Acambay, que está aquí cerca. La misma Querétaro está ubicada en un graben. Cuando ustedes van por 5 de febrero, había un letrero que decía falla geológica. Exacto. Esas son parte de esas fallas activas que pueden tener cierta sismicidad. También por San Fandila, hacia el sur de la ciudad, también hay fallas y en los años 90 hubo un enjambre sísmico. A raíz de ese enjambre sísmico, el gobierno empezó a apoyar con recursos para comprar estaciones sísmicas. Después la UNAM, a través de otro recurso de CONACYT de la misma UNAM, compraron más instrumentos y por eso se hizo esa red. Entonces, ustedes ahí ya recibimos en tiempo real los datos y si vemos los registros sísmicos diarios hay alguna actividad. De hecho, por ejemplo, yo vivo en Juriquilla, hace como 2 meses hubo un sismo que nomás sintieron lo de mi colonia. De hecho, mi hijo en la noche apuntó a la hora porque retumbaban vidrios y todo. Entonces hay eventos muy locales que a lo mejor perciben solamente lo que viven ahí alrededor, pero para nosotros son muy importantes para entender esa sismicidad y hacer una zonificación microsísmica de la zona donde estamos en la actualidad. Porque aquí en Querétaro, bueno, solo decimos que se sienten los sismos cuando se sienten, cuando son terremotos en la Ciudad de México, ¿no? Sí, que pasó con lo que ha pasado ahora en los 19 de septiembre, ¿no? Pero como dice entonces, nuestro estado realmente sí tiene una actividad sísmica importante, pero no tal vez no la sentimos como... En la actualidad no la sentimos. La gente que vive en la sierra, por Cadereyta, Pinal de Amoles, sí siente esos microsismos. Nosotros en la ciudad hay demasiado ruido ambiental antrópico para que realmente sentamos esa sismicidad, pero sí hay. Y además, la otra cosa que apoya muchísimo la red sísmica, además de entender la sismicidad, el posible peligro, es también entender mejor el subsuelo. Y entonces eso ayuda muchísimo cuando hay que hacer grandes obras. Y cómo hacer, ahorita si ven, ya no construyen casas de un piso 2, nomás están yendo por arriba a construir edificios muy altos. Y entonces cuando se construye en ese edificio se requiere saber bien qué tipo de suelo tenemos para ver qué tanto excavar a esa profundidad. Y para eso estamos complementando la red sísmica con una red acelerométrica. Son sensores, una red sísmica, bueno, una estación sísmica, para que tengan idea, mínimo se requiere alrededor de, nada más el sensor cuesta $10,000, pero eso lleva toda una infraestructura. Ahorita hay sismómetros de bajo costo que cuestan $500 y eso permite densificar la red y además permite
por ejemplo, estudiar la actividad antrópica, mejorar el conocimiento del subsuelo, ver cómo responden los edificios altos a sismo, que aunque vengan de la costa o de Guerrero, hay movimiento en los edificios. Cuando hay esos sismos, los tantos del 19 de septiembre, Sí, claro. Los amigos que tengo que viven en los pisos mayor de 10, entre 5 y 10, sí lo sienten. Entonces se puede saber la respuesta de esos edificios a esos movimientos, si se tuercen o etcétera. Entonces en eso estamos trabajando también. Ok. Muy bien. Y doctora, sabemos también que en el Centro de Geociencias ustedes están haciendo investigaciones en temas de agua. Sí. Ajá, ¿nos podría compartir? Claro, por supuesto. Desde hace más de 10 años hay investigadores que realizan estudio desde la extensión del acuífero en el estado, que como les digo, un acuífero no depende de los límites políticos, sino de la geología de la región. Entonces, a través de esos estudios pudieron reconstruir, modelar el acuífero en Querétaro, definir cuáles son las zonas de recargas y definir los aspectos asociados a procesos de hundimiento y fracturamiento que están directamente relacionados con sobreexploración de los acuíferos. Entonces, imagínense ustedes, un acuífero no es que es un vacío lleno de agua, sino que el agua normalmente ocupa fracturas o poros entre las rocas. Entonces, si nosotros extraemos esa agua, los poros ya se vacían y la tierra se comprime. Y por eso que en la superficie tenemos procesos de hundimiento y fracturamiento. Se abren grietas o hay un hundimiento del terreno y hace que se cuarteen las casas, por ejemplo. Entonces, todo está relacionado, y la otro aspecto importante, además de definir las características del acuífero, como les decía, es la recarga del acuífero. Entonces, eso es estudiar las cuencas que rodean el acuífero, de donde cuando llueve el agua escurre y recarga el acuífero. Entonces, súper importante, además de estudiar el acuífero, es estudiar la dinámica de las cuencas, establecer crecimientos urbanos que dejen sostenible con lo que es el proceso de recarga. No puedes tapizar de concreto toda una cuenca porque si no el agua ya no se infiltra y al revés vas a tener inundaciones, ¿no? Porque la gente dice, sí, llueve y se inunda, ¿por qué dicen que el acuífero no tiene agua? Es que esa agua que inunda se debe a que ya alteraron la condición natural de infiltración de los suelos. Okay. Es por eso que también nos mencionaba que estas investigaciones están contribuyendo al desarrollo sustentable del Estado, ¿no? Por supuesto, toda esa cosa son temáticas fundamentales que hay que tomar en cuenta porque es obvio que el clima además está cambiando. Entonces, a la par estamos estudiando otros investigadores cuáles son, modelando a futuro, por ejemplo, la cantidad de lluvia a nivel regional. Entonces, de ahí saber cuánto podría ser la contribución de cada subcuenca, el aporte de agua al acuífero, y después del acuífero, cuál sería una capacidad sostenible de la extracción para que se pudiera extender el aprovechamiento del agua por más tiempo respecto a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, todo un trabajo multidisciplinario, integral y relacionado al tema de sustentabilidad del agua, ¿no? Okay. Wow, qué interesante, porque realmente, bueno, Querétaro no salió en la lista de los estados que se van a quedar sin agua en el 2050, aún así hay que cuidarla mucho, pero, o sea, esos estudios contribuyen muchísimo al aprovechamiento de la misma, ¿no? Exactamente, sí, para programar y digamos, sí, establecer lineamientos para que podamos contar con el agua para siempre, pero también tenemos, además de aprovechar cuidar el sistema, también tenemos que educar a la gente a que consume menos agua, ¿no? Sí. Lo mismo con las energías, lo mismo con cualquier tipo de otro recurso natural. Necesitamos también nosotros tratar de conservar mejor esos recursos para tenerlo a lo largo de un plazo mayor. Sí, claro. Y doctora, también platíquenos, aparte de lo que están haciendo de aguas, de toda la investigación, ¿están trabajando en la creación de un geoparque?
que le llaman Triángulo Sagrado. Ujú. ¿Nos podría platicar un poco más? Sabemos que que se encuentra en la zona de Peña de Bernal. Sí. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Sí, un geoparque es un proyecto, un modelo a nivel internacional dirigido exactamente a un desarrollo sustentable del paisaje, considerando ya sea su riqueza geológica, por eso el nombre de geoparque, pero también las tradiciones locales, recursos naturales, pero también recursos asociados, no sé, al tipo de costumbres culturales, la biodiversidad, etcétera. Entonces, aunque en el nombre venga geo, digamos que es un proyecto integral. Y Querétaro es un estado muy rico en todos esos temas. Triángulo Sagrado, porque el Triángulo Sagrado, según la escultura chichimeca, es el triángulo conformado por la Peña de Bernal, el Cerro El Frontón y el Cerro Zamorano. Y alrededor de ese triángulo hay muchísima tradición y además esos cerros también representan riqueza geológica del estado, ¿no? La Peña de Bernal es un monolito y con una medición que se hizo muy recientemente aparentemente está entre los más altos de todo el mundo. Wow. El Cerro Zamorano es un volcán, el Frontón es el cerro que representa, digamos, el pasado geológico de la Sierra Gorda, cuando había océanos. Pero alrededor hay muchos sitios que se están tratando de digamos, describir e incluir en ese concepto de geoparque, principalmente entrenando a las personas que viven en esas localidades para explicarle el origen de un tipo de roca o técnica de conservación, sobre todo para también generar turismo sustentable. Entonces estamos formando guías en esas comunidades para que ellos puedan recibir a los turistas, puedan explicar la riqueza por la cual se distingue esa localidad, que puede ser también alimenticia, sí, que hacen el pulque o cómo cocinan la barbacoa, algo así. Sí, pero al mismo tiempo también ellos concientizándolos en conservar su misma comunidad. Entonces que ellos aprendan también ciertas técnicas de reciclar o de mantener sustentable su entorno. Sí, claro. Hay 9 municipios involucrados en ese proyecto, es un proyecto de largo alcance y en esa etapa estamos ya de conformar guías comunitarios y también con actividades recreativas que se pueden en algunas partes implementar en ciertas escuelas en la sierra y impulsando un poco el turismo sustentable en el estado, en donde en la actualidad, y está muy bien, se fortalece mucho el turismo por el queso, el vino, pero esperemos que ahorita podamos tener más visitantes, más bien por el geoparque. Sí, claro. Y la riqueza que hay en toda la sierra también. Muchísima. No, increíble, sí. ¿Y este proyecto en qué etapa se encuentra? El proyecto había sido ya registrado como proyecto en desarrollo con la UNESCO y en la actualidad se está armando el expediente. Es muy demandante hacer ese tipo de proyecto ante la UNESCO, porque además una vez que se entregue no es necesariamente que te lo aprueben, porque mandan jueces de todo el mundo a evaluarte en el sitio. Entonces es un proceso largo, ya se está llegando, creo, muy cerca del punto en el cual se va a someter la primera propuesta a la UNESCO y esperemos una buena recepción de la primera propuesta para que ya vengan los auditores realmente a comprobar en el sitio si cumple con todos los requisitos para ser un geoparque reconocido por la UNESCO. Querétaro, la ciudad, ya es patrimonio de la UNESCO, también la Peña de Bernal y también la cultura chichimeca y patrimonio le dicen que no se puede tocar. Bueno, es patrimonio intangible de la UNESCO, entonces ya hay varios reconocimientos, entonces esperemos que eso apoye a que se apruebe el proyecto. Yo creo que falta todavía
yo creo a lo mejor a finales de este año, principio del siguiente, se logra entregar la primera propuesta ante la UNESCO. En México hay 2 geoparques ya reconocidos. Okay. Uno es el geoparque de la comarca minera, que está aquí en nuestro vecino de Hidalgo, y el otro geoparque es de la Mixteca Alta en Oaxaca. Son los únicos 2. Y en Latinoamérica es el único, si no me equivoco, México es el único en tener ya 2 geoparques. Hay varios en Centro y Suramérica, pero creo que México es el único en tener ahorita 2. Ya vamos por el tercero. Por el tercero, y creo que va a ser muy bonito para todo el estado. La verdad, son proyectos que dejan muchísimo a las comunidades, sobre todo. No es tanto nosotros como Centro de Geociencia, lo estamos proponiendo, lo estamos realizando, pero al final es para el desarrollo del estado. Qué bueno. Y el Centro de Geociencias, ¿qué otro tipo de colaboraciones o de alianzas han hecho con gobierno del estado o con instituciones internacionales, incluso para desarrollar proyectos? Con el gobierno del estado hemos colaborado principalmente con la sismicidad, hundimiento y fracturamiento. También hemos trabajado con el CONCITEC, el Gómez Morín, para implementar actividades de difusión y divulgación sobre temas que nosotros tratamos. A nivel nacional hemos tenido, todavía somos responsables de un proyecto de CONACYT sobre la transición energética, entonces transitar hacia energías limpias, pero al mismo tiempo planear lo que les decía antes, estrategia de cómo consumir menor energía. Okay. Y siempre en el ámbito de energía tuvimos un proyecto de colaboración nacional e internacional con la Comunidad Europea para el desarrollo de geotermia. Entonces, México tiene potencial, de hecho ya se utiliza energía geotérmica en zonas que antes eran supervolcanes, como por ejemplo la caldera de los Humeros o en Baja California. Entonces se utiliza el calor que está en las profundidades para generar energía limpia. Eso fue un proyecto, al final duró casi 10 años, para estudiar zonas que potencialmente podrían ser explotada para la generación de energía geotérmica. En cuanto a volcanes, tenemos colaboraciones internacionales para la evaluación de la amenaza volcánicas en México, en Centroamérica, en Europa, ya sea para el estudio de las características de los volcanes, así como para la parte numérica. Nosotros lo que hacemos es utilizar supercomputadoras para reproducir posibles escenarios eruptivos y ver hacia dónde irían los flujos los productos volcánicos que podrían afectar a las poblaciones y provocar muertes. Y la otra cosa, tenemos laboratorios muy único por cierto tipo de análisis que realizamos, para sobre todo enfocado a la caracterización de la química de las rocas y de las edades. Entonces tenemos varias colaboraciones internacionales con otras universidades que quieren aprovechar de nuestros laboratorios para mandar sus muestras. Y el último es quizás muy relevante también en cuanto a paleoclimatología y a cambio climático en el pasado, en el presente, en el futuro a nivel mundial. Entonces algunos investigadores trabajan a nivel internacional porque para poder saber el cambio climático global se requieren de estudios en diferentes regiones. Entonces nuestros investigadores contribuyen con datos de México para ya después hacer análisis globales de lo que es el cambio climático y modelos a futuros. Esos son algunos de los más relevantes de los últimos años, pero también hemos colaborado con Pemex, por ejemplo, para recursos, mejor aprovechamiento del petróleo, gases y recursos minerales también, sobre todo en México, ¿no? Oro, plata y otros tipos de metales. Y últimamente también estamos apoyando en lo que es el litio, que es algo que es muy importante en la actualidad. Okay. Entonces, en el Centro de Geociencias cuentan con una amplia oferta para estudiar, ¿no? O sea, tanto a nivel licenciatura como en posgrado, y sus líneas de investigación también han sido bastante diversas. Tenemos desde servicio social, hay varios estudiantes de todo el país que vienen a hacer su práctica profesional con nosotros.
en diferentes líneas. La geociencia tiene 3 áreas principalmente: geofísica, geoquímica y geología. Y tenemos 14 líneas de investigación. Y todos los académicos del Centro de Geociencia dan clase en la licenciatura en Ciencia de la Tierra y son tutores de maestría y doctorado. Entonces, por ejemplo, para la licenciatura en Ciencia de la Tierra está en la actualidad, es una de las licenciaturas que ofrece la ENES. La ENES es la Escuela Nacional de Estudios Superiores en el mismo campus donde estamos nosotros. Entonces, la ENES agrupa 8 licenciaturas, una de las cuales Ciencia de la Tierra. Y la ventaja ahí de los estudiantes que nosotros investigadores les damos clase. Entonces, después de cuando empiezan ya como el 4º, 5º semestre y entran las materias optativas, ya entran en contacto con el investigador, con sus proyectos, pueden tener acceso a los laboratorios de nosotros, pueden ser involucrados en cosas que hacemos diario. Entonces, eso creo que el valor agregado de que cursen una licenciatura ahí con nosotros. Y lo mismo para el posgrado. Todos los estudios en la UNAM son gratuitos, también el posgrado es gratuito, y además pueden optar por la beca de CONACYT, sí, principalmente. Entonces el posgrado tiene muchas áreas de conocimiento y los que entran a hacer el posgrado con nosotros lo pueden hacer desde recursos naturales como el agua, recursos energéticos, recursos minerales, peligros geológicos, sismicidad, o algo más de investigación sobre el origen de la evolución geológica de México, y entre otros. Pero tenemos super infraestructura, sea de supercómputo, laboratorio altamente especializado. Demanda mucho campo, eso sí. Normalmente, aunque te dediques después al modelado numérico, de toda forma los datos los tienes que adquirir. Entonces salimos mucho a campo, por eso yo creo que es una carrera muy atractiva, sí, porque da oportunidad realmente a cualquiera que se acerque a esa disciplina a ser creativos. La ciencia de la Tierra no es una ciencia exacta, no hay números que te digan por qué el volcán hizo erupción el 3 de mayo o por qué el sismo ocurre frecuentemente en septiembre. Entonces hay que tener una mente muy elástica, digamos, para tratar de elaborar datos, sea de número que de observaciones. Hay que observar muchísimo nuestro trabajo. Y doctor, ¿usted qué le diría a las personas que les interesa este tema, que se me hace sumamente importante porque investiga muchísimas cosas que tal vez desconocemos, que son parte fundamental del funcionamiento incluso de nuestro planeta? ¿Qué le diría a esas personas que quieren estudiar o que quieren encaminar o que no saben cómo encaminarse más bien hacia esa ciencia? O sea, que como experiencia usted que lo ha estudiado y lo ha llevado a cabo, ¿qué les diría? Mira, yo decidí estudiar Ciencia de la Tierra, creo, 2 semanas antes de inscribirme a la licenciatura. Entonces, yo sugeriría que si son conscientes del planeta en donde viven y quieren contribuir, todos podemos contribuir de diferentes partes, pero si quieren ser activos en eso, se pueden acercar a la Ciencia de la Tierra. Yo ahorita le platiqué de algunos aspectos, pero hay muchísimos más. Entonces es una forma de realmente meterse en algo que ya después como desarrollo personal, además de contribuir a un país, yo creo que lo que hacemos nos da muchísima, ¿cómo se dice? Nos apaga mucho desde un punto de vista profesional, porque hacemos algo que sabemos que puede servir a otros, ¿sí? Es como la medicina que apoya a que nos podemos curar de las diferentes enfermedades. Estudiar la ciencia de la Tierra también es cómo curar nuestro planeta. Y no importa de qué disciplina vengan, por ejemplo, tenemos ingresado al posgrado que vienen de arquitectura, porque ahorita hay mucho desarrollo urbano sustentable. Entonces tienen que entender, por ejemplo, cómo se recarga un acuífero o cómo evitar inundar a cualquier lluvia. Entonces no hay limitantes. Pueden ser físicos, pueden ser ingenieros, tenemos de toda la variedad. Entonces si se quieren dedicar a eso, creo que es una buena carrera para hombres y mujeres. De hecho, en la licenciatura tenemos más mujeres
nos preocupamos más, yo creo, del ambiente, Sí. no sé, Ok. pero estamos bien representados. Le digo, no hay límites para realmente meterse a estudiar esa carrera, ninguno en absoluto. Entonces invito a que todos se animen y se acerquen en ese caso aquí en Querétaro, al campus UNAM en Juriquilla, pero si se encuentran en otra parte del país, hay otras instituciones donde se desarrolla investigación en geociencia. Bueno, pues le queremos agradecer bastante, doctora, que haya aceptado la invitación a este capítulo de nuestro podcast y nos gustaría que se pudiera despedir, por favor, compartiéndonos las redes sociales del centro. Sí, claro. Ajá. La página web es geociencia.unam.mx y estamos también en Facebook con, creo, CGEO Geociencia. Tengo entendido en Instagram, en Twitter. Ok. Entonces estamos tratando ahorita de activarnos más en redes sociales porque es la forma de llegar más cerca de todos ustedes. Totalmente. Claro que sí. Ajá. Y también los invitamos a que sigan el contenido de este capítulo y de los otros capítulos que estaremos transmitiendo de Comunidad Sostenible a través de las redes sociales de Brigadas Medio Ambiente. Y pues doctora, también le queremos agradecer de parte de Lalo, bueno, de Eduardo Cabello, que nos estuvieron apoyando en brigadas de medio ambiente con la educación hacia todas las personas que se acercaban en el municipio, en las diferentes delegaciones que estuvimos, se acercaban y les explicaban precisamente todos estos procesos sísmicos, cómo se mueve la tierra, cómo está conformado. O sea, la verdad es información que debería estar muy al alcance de la gente porque a veces no lo saben. Sí. Y es tan importante ahorita todo lo que nos platicó, o sea, va todo ligado, ahora sí que una cosa con otra, y realmente es súper importante que la gente entienda que esa ciencia o esas ciencias, o sea, esas derivadas, pues contribuyen muchísimo a nuestro medio ambiente, aunque no sea como, Sí, no, claro. como directamente, por así decirlo. Bueno, sí lo hace directamente, pero sin que sea, o que sin que suene como total ambiental, ¿no? Ujú. Pero lo hace, ¿no? Sí. Entonces es súper importante. Sí, de hecho, el 9 de junio vamos a inaugurar una sala de exposición en el Museo de la Ciudad. Nos prestaron una sala, entonces vamos a exponer algunos de esos temas y creo que va a durar 1 o 2 meses, pero estamos tratando de conseguir espacios para poder difundir más. Y cierto, los de la brigada creo que fue algo muy lindo y muchas gracias por la invitación, claro. Sí, fue fantástico. A mí me tocaron varias y la verdad es Qué que es bien. increíble ver cómo los niños desde Ujú. chiquitos se acercan y les causa como esa... Y dices, bueno, ojalá que se encamine y se dedique a eso, ¿no? Sí, Estaría claro, padre. sí. Pues muchas gracias. No, doctora. muchas gracias a ustedes, un gusto. Muchísimas gracias, y gracias. nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Gracias. Perfecto.